Castillo, soy producto de la guía de tableros y protecciones de Manelsa. Ya, probablemente algunos de ustedes nos han acompañado en anteriores charlas, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, bueno, yo siempre hago referencia a las charlas de los supresores, ¿no? Los supresores contra sobretensiones y descargas de rayos. En esta oportunidad nos vamos a centrarnos en los fundamentos, en la selección, ya que ya hemos tenido ese tipo de este, charlas en las anteriores. Por esta razón ahora nos vamos a centrar particularmente en lo que son comunicaciones y data. Sin embargo, vamos a hacer una revisión rápida de los principios y el uso de los supresores, pero particularmente relacionado al tema de data. No vamos a ir a los fundamentos, pero sí va a ser interesante como que eh, revisar las bases, porque básicamente las bases cumplen para todo, ¿no? Para tanto para las señales, para los sistemas de fuerza, los de instrumentación, en este caso, data fotovoltaica. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar con la información previa a la protección de las comunicaciones. Muy bien. En muchas oportunidades nosotros ya hemos explicado, ¿no? Lo importante que es... ¿Está? Ah, ok, perfecto. Vamos a hablar un poco más fuerte. Ya, en algunas oportunidades hemos ya explicado el tema de proteger no solamente el sistema eléctrico, ¿no? Es importante considerar la protección como algo integral, normalmente en lugares que existe descargas de rayos, ¿no? Entonces, crítico considerar las protecciones no solamente en sistema eléctrico como mencionamos, porque el efecto, el arco eléctrico que se llega a formar, el cortocircuito que se llega a formar, no solamente se limita a la alimentación eléctrica de los equipos, ¿no? Cuando existe un impacto directo de rayo en una infraestructura, ¿no? Que básicamente es energía, ¿sí? Esa energía lo que va a llegar a, digamos, su física es de que llegue a la Tierra lo más pronto posible, ¿no? Agarra el conducto, el mejor conducto y llegue y aterrice a la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este efecto que existe en el rayo con la Tierra se llega a generar un voltaje. Ese voltaje hace de que todo equipo eléctrico, electrónico, más aún todavía, existe una diferencia de potencial en el sistema eléctrico, ¿no? Se descompensa, digamos, la diferencia entre los voltajes, ¿no? Significa que en un instante de tiempo yo voy a tener en el punto de tierra 100.000 voltios y muy cercano a ello voy a tener 230 voltios, ¿ok? Y eso hace de que en ese instante se forme un arco eléctrico, por la diferencia potenciales que se realizan ese tipo o se presentan ese tipo de fenómenos. ¿Esto es posible y aplicable en lo que son señales, comunicaciones? Por supuesto que sí, ¿ok? Entonces, la importancia de considerar estas protecciones también llega al caso. Inclusive en algunos proyectos de nombre, de gran renombre, mineros particularmente, ¿sí? Ocurre que no consideran las protecciones, peor aún con las protecciones de comunicación, ¿sí? Se basa básicamente en la protección que son el sistema eléctrico, la protección de las señales, ¿sí? Y de ahí, y eso es todo. Para ellos es solamente ese tipo de protección, pero no consideran el tema de las comunicaciones, ¿no? Si bien es cierto, el tema de las comunicaciones no va a recibir un impacto directo de rayo, no es muy común.
ya que ese tipo de equipos, digamos un data center, ¿no? Una estación remota, si estamos hablando de un sistema de control o de procesos, normalmente se encuentra en una zona de protección bien dentro, digamos. Si vemos acá el recuadro, ¿sí? Particularmente se encuentra en una zona de protección nivel 2, nivel 3. ¿Qué es una zona de protección? Ahí ven la descripción del LPZ, que en inglés es Light Protection Zone, ¿sí? Zona de protección contra descargas, y comienza desde el exterior hacia el interior. El exterior normalmente se cataloga como zona cero, ¿no? En esta zona no existe ninguna protección contra rayos. Quiere decir que el impacto es directo y fulminante. Por ejemplo, si yo me encuentro aquí en la parte de afuera, digamos en el exterior de una planta concentradora, por ejemplo, de un mineral, si yo me encuentro en esa zona, si impacta, el rayo puede impactarme directamente y puede ser catastrófico, ¿no? No solamente para unas personas, sino también para los equipos, ¿no? Eso se cataloga como zona cero. Cuando yo me introduzco o ingreso a la zona, ¿no? A la planta concentradora, la física, digamos, actúa y hace de que yo me ubique en una zona ya uno, ya no una zona cero. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades de que me impacte el rayo directamente se reducen drásticamente, ¿no? Pero podría yo tener un impacto indirecto del rayo, ¿no? Porque ustedes saben que normalmente ese tipo de estructuras son conductivas. Al momento de ser conductivas, se genera una onda inducida y eso hace de que indirectamente puede generar un impacto a mi persona o a los equipos, ¿no? Si yo me introdujera más todavía en una sala, digamos una sala eléctrica o un data center, digamos una estación, yo ya elevo el nivel de protección. Quiere decir de que el daño directo prácticamente es inexistente, ¿sí? Pero todavía existe incidencias indirectas, ¿no? Corriente inducida que puede llegar a esos lugares, ¿ok? Siempre quedan los remanentes, siempre queda algún residuo en la energía de esa corriente inducida y puede afectar a los equipos que se encuentran dentro de esta zona, ¿ok? Pero ya los niveles se consideran menores, ¿de acuerdo? Y es por esta razón que muchos proyectos no consideran protecciones contra sobretensiones y descargas cuando se encuentra en un data center, en una zona de protección, así como una estación de protección, ¿no? Como una escala, algo así, ¿no? Entonces, porque normalmente se encuentra en esta zona y se asume en muchos casos de que como está muy introducido, en una zona de protección muy introducida, ya no es necesario colocar esas protecciones, ¿ok? Eso va a depender, por supuesto, no significa que siempre tiene que colocarse o también que nunca puede colocarse, ¿no? Va a depender de la zona, si existe incidencia de rayos considerables, ¿no? Los niveles de descarga son elevados, significa que la corriente inducida es de considerarse. Cuando la intensidad del rayo es mayor, por supuesto que su onda electromagnética va a ser también proporcionalmente a esas magnitudes. Y eso hace que la corriente inducida sea también considerable, ¿no? Es muy diferente si hablamos de 5 kiloamperios de rayo y otra cosa es que hablamos de 100.000 amperios de rayo, ¿no? Entonces, esas dos consideraciones uno siempre tiene que tomar, por eso se hacen estudios previos, ¿no? Inclusive podría decir, no tendría mucho sentido colocar esas protecciones para lo que es comunicaciones aquí en la costa, casi nunca hay rayos, por no decir nunca, ¿no? Y también muy diferente colocar protecciones en, en lugares como una zona típica de la selva o en la sierra, que particularmente se encuentran las estaciones, o en lugares que en las minas particularmente, que tienen sus centros remotos, ¿no? Y hay zonas donde existen mayores incidencias y otras no tanto, ¿no es así? Entonces, básicamente conlleva eso un análisis de riesgo,
¿no? Y ese análisis de riesgo que les menciono está normada. La normativa 62305 en el guión 2, si no me equivoco, existe un análisis de riesgo que determina cómo tiene que llevarse la protección de descargas según la zona geográfica, ¿sí? Si está catalogado como nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Esto anteriormente ya lo hemos visto en charlas posteriores. Si alguien quiere conocer más sobre los fundamentos, fácilmente puede ir a nuestra página de YouTube y ahí están las charlas, todas las charlas que estamos realizando están siendo cargadas en la página de YouTube. Y ahí se explica al detalle todos los fundamentos de zonas de protección, niveles de descarga, ¿no? ¿Por qué está catalogado de ese tipo de niveles? ¿Qué tipo de protecciones necesito para esos niveles? Todo eso lo mencionamos en antiguas charlas, pero si gustan podemos resolver las preguntas por este medio. Muy bien, entonces, como habíamos mencionado, muchos ya toman por hecho de que si yo coloco una protección externa adecuada, como vemos acá, punta Franklin, ¿no? Es una jaula de Faraday, ¿ok? Y ya considero, esa es para la zona de protección tipo cero, ¿no? Para que recepcione la descarga de un rayo, ¿no? Ya muchos asumen esto y las protecciones del sistema eléctrico suficiente para protegerme contra descargas de rayos. Como acabo de mencionar, va a depender mucho del nivel de incidencia, ¿no? Entonces, aquí se hace un pequeño repaso, nada más referente a la zona de protecciones. Algo que me olvidé comentarles, entre la zona de protecciones de nivel cero hay dos subclasificaciones, denominado un 0A y un 0B. El 0A es cuando estoy totalmente descubierto contra un impacto de rayo. Y en la zona B, el 0B es cuando yo tengo una punta terminal cerca, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me colocara en esta parte, yo muy cercano tengo un poste que me protege de forma, digamos, indirecta contra un rayo, ¿no? Porque sabemos que las puntas Franklin no son puntas ionizantes, o sea, las probabilidades de que impacte esta punta son muy elevadas. Estamos hablando de probabilidades. Todavía existe una pequeña probabilidad de que haya un impacto directo de rayo hacia mi persona si yo me ubicara por este lugar, ¿no? Aún así estoy en una zona B, se cataloga como una zona B, ¿no? Como lo había mencionado, muy poco, va a depender el uso de las protecciones para el sistema de data center, dependiendo del análisis que uno realice, ¿no? Como mencioné en la 62305, en el guión 2, hablamos de análisis de riesgo, pero no, ojo, no habla específicamente en el tema de protección de data center, sino habla de las protecciones integrales que se tiene que considerar para la redundancia, protegernos contra los rayos, ¿no? Entonces, eso yo tengo que considerar, ¿ok? Entonces, una protección integral. Antes de que hablemos de una protección de datas, tenemos que tener la seguridad de que ya existe una protección integral previa a esto. Quiere decir que existen puntas terminales, ¿no? Que existen protecciones en la red eléctrica, que existen protecciones en las señales. Y estamos hablando de un proceso, ¿no? Entonces, todas esas protecciones tienen que ser previos a considerar unas protecciones para las comunicaciones, ¿sí? O los datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso uno tiene que considerar. Y les recomiendo, si unos están aquí puestos en lo que son comunicaciones, data center, ¿no? Puntos parciales, cosas por el estilo, y solamente el cliente exige protección de la información, ¿no? De estos medios, ustedes tienen que verificar si ya cuenta con protecciones aguas arriba en el sistema eléctrico, como también en el sistema externo, ¿no? Como puntas terminales, o en el caso de Perú, muy conocido, lo que son los pararrayos PDC, ¿no? Es una normativa francesa, ¿no? O sea, eso previamente tiene que estar bien conectado porque si no lo hubiera, va a ser un poco probable que yo llegue a proteger solamente con supresores para comunicaciones, solamente mi sistema, ¿no?
Como lo había comentado anteriormente, hablamos de una protección integral, ¿no? Hablamos de proteger externamente, ¿sí? Los puntos derivados hacia la Tierra, un sistema de malla que sea lo más homogéneo posible, normalmente que esos son los sistemas de malla, porque acá el objetivo de todo este tipo de protecciones es protegerme contra los arcos eléctricos, ¿no? Que se forman por la falta de equipotencialidad en el sistema, ¿no? Existe falta de equipotencialidad, se forman los arcos eléctricos y se llegan a quemar los equipos, ¿no? Entonces, como menciono aquí, instalación captadora, instalación derivadora, la instalación a tierra y, por último, recién se ve el tema de las protecciones internas, ¿no? Y eso es por norma. Entonces, como mencioné anteriormente, uno tiene que tener esta verificación por parte de su cliente, ¿no? Como parte del lugar donde va a implementar protecciones para comunicaciones, para tener una protección integral, ¿no? Muy bien, básicamente esto ha sido como un resumen para tener una base de por qué se tiene que considerar o bajo qué circunstancias se tiene que considerar, particularmente bajo las normativas y los lugares, si existen incidencias de rayos a considerar, son importante considerar ese tipo de protecciones, ¿no? Ok, eh, cumplimos hasta cierto punto también el tema de las jerarquías de protección. Esto es sí o sí en lo que son protecciones para lo que es parte eléctrica, para lo que son señales, ¿no? Señales de campo, digamos, ¿no? Esto es algo que ya vimos en las anteriores capacitaciones. Supresores de tipo uno para los impactos directos de rayo, que normalmente se ubican en los lugares donde existe la acometida principal, la eléctrica, para lo que son impactos indirectos de rayos o sobretensiones generadas por maniobra, ¿no? Y se ubica el tema de supresor de tipo 3 aguas abajo, cuando existe una distancia mayor a 10 metros, ¿no? Ya los fabricantes son más flexibles, antes eran más las distancias. El uso del supresor de tipo 3 está condicionado a la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que se encuentra el equipo a proteger del supresor de tipo 2, lo que vemos acá, ¿no? Entonces el de tipo 3, digamos, es una protección más fina, ¿no? Pero como les digo, es solamente cuando las distancias son considerables, ¿no? Más de 10 metros, digamos. Entonces, no solamente basta una protección de energía, sino también de las comunicaciones en general para tener una conexión con la Tierra. El objetivo es tener o que mi sistema eléctrico trabaje y el sistema de información también trabaje como un anillo. ¿Por qué tiene que emular un anillo? Porque en un anillo emula un punto eléctrico. Y un punto eléctrico no existe diferencia de potencial, ¿no? Que es el objetivo de los supresores. ¿Ok? Emular una especie de anillo para que no exista diferencia potencial, por ende no habría arcos eléctricos, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces, eso es las consideraciones que tengo que tomar en cuenta para proteger mi sistema, ¿no? Y ahora sí, ok. Previo a esta información, como mencioné anteriormente, muchas veces no consideran la protección, digamos, de la información, de las comunicaciones, como mencioné inicialmente, ya que está muy interiorizado, o sea, está muy dentro, en una zona de protección bastante interna, digamos, ¿no? Como hemos visto, como una especie de capas por zonas. La zona más pequeña, digamos, normalmente se encuentra la data. Y es cierto, en algunos casos, ya que nosotros también visitamos algunas estaciones, mencionan que nunca han tenido ningún problema, ¿no? Está bastante interiorizado, el sistema de protección integral es muy bueno y las incidencias que ocurren casi inexistentes son, ¿no? Eso puede ocurrir. No solamente va a depender de las protecciones, sino, como mencioné, del nivel de intensidad que existe, ¿no? De descargas de la zona, ¿no? ¿Ok? Eso es algo que tiene que contemplar. Pero en los lugares donde existen mayores incidencias y las intensidades son a considerar, si ocurren ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, se tiene que colocar una protección a nivel de jerarquías, como mencionábamos, ¿no? Supresor de tipo uno o de uno lo que son señales,
supresor de tipo 2 o C2 y supresor de tipo 3, ¿no? En este caso es C1, ¿ok? También se tiene que considerar esa jerarquía para lo que son las señales. Cuando, digamos, normalmente esto se considera en lugares donde existe demasiada intensidad de descarga, de rayos, por supuesto, y para tableros remotos también, ¿no? Donde existen incidencias, ¿no? Y uno dirá que tengo que colocar 3 supresores para cada señal. No, no es necesario. Normalmente ahora las protecciones vienen combinadas, ¿no? Supresor de tipo 1 más supresor de tipo 2, ya tienes una supresión combinada. Normalmente no se consideran los supresores de tipo 3, porque como normalmente se encuentra dentro de un gabinete, o sea, estos supresores que se van a colocar, ya sea para las comunicaciones, para la data, para las señales, normalmente se encuentran en un gabinete. No es lógico que yo coloque esto y 10 metros después está el gabinete raqueable que tengo que proteger. No, normalmente esto tiene que ubicarse en el mismo tablero. Y como la distancia es menor a 10 metros, de este tipo 2 al equipo que necesito proteger, estamos hablando de 1 o 2 metros máximo, ¿no? Entonces, con un supresor combinado, tipo 1 más 2, ¿sí? ¿Ok? Yo llego a que normalmente están muy cercanos al equipo final, normalmente ya tengo una protección integral para el equipo que necesito. Este es un supresor, digamos, para señales, ¿no? Pero el mismo principio también apunta a lo que son comunicaciones, que ya vamos a ir a ello. Muy bien. Ok, de acuerdo. Entonces, acá un pequeño ejemplo de un proceso, ¿no? Esto solamente para aclarar que en muchos casos se piensa que no es necesario proteger los equipos de campo, ¿no? A veces hay comunicaciones en Ethernet también para equipos de campo, normalmente son seriales, pero en estas tecnologías nuevas se está viendo comunicaciones a nivel de protocolo vía Ethernet también, y estas para equipos de campos que no, por supuesto, no tienen que estar a muchos metros de distancia, ¿no? Se tienen que estar por ahí nomás. Entonces, te tiene que considerar el tema de las protecciones también para los que son de campo. Muchas veces me hacen esa pregunta y muchas veces también me piden justificar el tema de la protección. ¿Por qué tengo que proteger en los de campo? Me comentan, ¿no? Entonces, bueno, simplemente les digo que sigan el principio de la zona de protección. Si quieren fundamento, el mismo principio de la zona de protección, ¿no? Si yo me encuentro, digamos, acá en el exterior, es una zona cero. Y si yo voy a entrar de zona cero a zona uno, porque la que se protege en sí, más que la carcasa, no se protege la carcasa de los instrumentos de campo, se protege la parte electrónica, ¿no? La alimentación de la electrónica, la señal de data que se encuentra dentro del instrumento, que está en la electrónica, ¿no? Eso es lo que se lleva a proteger. Entonces yo voy a ir de una zona cero a una zona uno, ¿no? Y la normativa 62305 me dice que si yo voy a saltar de una zona a otra en un lugar donde existen descargas de rayos, disculpen, tengo que colocar una protección, ¿no? Dar un minuto, por favor. Buenas, ¿se me escucha bien? ¿Alguien me puede corroborar? Te escucho. Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, cuando yo estoy entre una zona cero a una zona uno, ¿no? Entonces tengo que considerar, ya que la norma lo indica, ¿no? Esa es la forma más fácil de fundamentar la protección de los equipos de campo, ¿no? Porque si no, ustedes saben que la energía del rayo no va por un medio nomás, va por todo lo que es conductivo, ¿no? Y va a afectar no solamente a las estaciones o a los data centers, sino también a los instrumentos si tiene comunicación directa con estos equipos, ¿no? Entonces, eso uno tiene que tener en cuenta. Muy bien, ya vamos a ir a un poco más a lo específico. Entonces, como habíamos mencionado, en el tema de las señales y de las comunicaciones, ¿ok? Porque hablando de señales, no solamente hablamos de comunicación en Ethernet, ¿sí? Sino también el tema de comunicaciones es por un protocolo industrial, ¿no? Un protocolo, ya sea Modbus, Profibus, Fieldbus, Sudation, digamos, ¿no?
que son los más estándares que se trabaja en campo, ¿no? Son protocolos que se equipan, están ubicados en los instrumentos. Se tienen que tener esas protecciones según como hemos indicado en el diapositiva anterior, ¿no? Para ese tipo de señales, digamos, existen este tipo de supresores de campo, ¿no? Cuando hablamos de un gabinete, tiene que ir incluido ese tipo de... y la comunicación es serial, como una comunicación en Profibus, por ejemplo, Profibus DP, Profibus DA, Modbus, por ejemplo, cuando la comunicación es serial, son dos hilos, ¿no? Se considera supresores de Rieldin, ¿no? Ya sea en un lugar donde no existe incidencia de explosión o en un lugar donde existe incidencia. Tiene que ser una zona clasificada y necesita un equipo intrínsecamente seguro, ¿no? Pero ahora viene el caso que nosotros tenemos que considerar para lo que son comunicaciones en Ethernet, ¿no? Que es lo que es lo más importante y lo que más se deja de lado, digamos, ¿no? En el tema de protecciones, ¿sí? Como mencionamos anteriormente. Recién cuando se llega a quemar, digamos, ¿no? Una tarjeta con comunicación en Ethernet, recién se toman las consideraciones para tener también ese tipo de protecciones, ¿no? Por esa razón, aquí considerar las protecciones para ese tipo de comunicaciones es importante. Y ahora vamos al caso de qué tipo de comunicaciones puede ir por un sistema en Ethernet. De todo tipo, sabemos, ¿no? Ya vemos también en el tema de data center, ¿no? Existen muchos protocolos a nivel de IEEE, si lo sabemos, que es uno de los más usados, digamos, en nuestro medio, ¿no? Las comunicaciones a nivel de Internet también es importante en el tema de protecciones, pero también hablamos de comunicaciones vía este medio físico, Ethernet, a nivel de protocolos industriales, por ejemplo, el Ethernet IP, por ejemplo, ¿no? El Ethernet IP, que es un protocolo muy usado para lo que son estaciones remotas, ¿no? En escadas, sistemas escadas, ¿no? Y por supuesto también el Modbus TCP. El Modbus TCP saben que el Modbus, el RTU es una comunicación serial, pero normalmente también existe en las comunicaciones de Modbus TCP para muchos equipos, ¿no? Que se desplaza, digamos, la comunicación o la data por este medio físico en RJ45 con un cable en Ethernet, ¿no? Entonces, considerando ese tipo de necesidades, también nosotros, en el caso de DEN, por supuesto, cuenta con ese tipo de protecciones. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo siempre en las charlas, que ya me conocen, siempre me gusta mencionar o citar algún caso. Nunca hacemos referencia a ningún nombre, pero sí hacemos referencia a los casos. ¿Ok? Por ejemplo, había un proyecto considerable hace algunos meses atrás, una mina, ¿sí? Donde habían considerado todas las protecciones, tanto de energía, de señales, pero no habían considerado las protecciones de datos, de comunicaciones, ¿no? Y en un lugar donde existe incidencia y descargas de rayos, ¿no? Entonces, el cliente quería fundamentos técnicos de por qué tenía que considerarse protecciones, porque no, el lugar donde iba a implementarse no existía, o sea, es un proyecto de cero, ¿no? Y entonces el cliente pedía justificación, ¿no? De por qué tendría que colocarse protecciones en descarga, en esa zona, ¿no? Entonces, justo lo que yo estoy explicándoles ahora, dependiendo del nivel de protección, incidencia de rayos de la zona donde va a aplicarse, según la normativa 6805 en el guión 12, referente al análisis de riesgo, donde determinan los niveles de protección. Y si voy a cruzar de una zona de protección 0 a 1, yo tengo que considerar las protecciones. Esto normalmente no se encuentra en una zona 1, ¿no? Normalmente se encuentra en una zona 2, una zona 3. No significa que no debe haber una protección, como mencioné, ¿no? Sí debe haber, nomás que aquí ya hace que las protecciones, digamos, no tengan una elevada capacidad, ¿no? De descarga, ¿no? Normalmente las capacidades de descarga de este tipo de equipos no son tan altas, ¿no? No es como de energía, no se compara, podemos llegar a 100.000 amperios de tipo de onda de rayo, ¿no? Para lo que son señales de comunicación, de señales de protocolos industriales, llega a 2.5 kiloamperios de forma de rayo, ¿no? Aquí es menor, porque estamos reduciendo, ¿no? El lugar donde se va a ubicar, ¿no? Acá hacer memoria un poco, ¿no? Si regreso, demasiado. Quiero que esta parte quede muy clara, ¿no? Normalmente se encuentran esos equipos en esta zona, ¿no?
en una zona 2, en zona 3, ¿no? Los data centers, los lugares de comunicación, ¿no? Entonces, como yo voy yendo, las protecciones se colocan entre el intervalo, ¿no? De las zonas de protección, entre 0, 1, entre 1, 2, entre 2 y 3, ahí se ubican, ¿no? Y mientras vas reduciendo, las protecciones, por supuesto, pueden ser de menores capacidades, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí ya vamos a ver ahora, perdón, que las protecciones en este tipo de supresores para señales en comunicaciones no son tan considerables, pues, ¿no? Vamos a ver los detalles pronto. Acá lo que se tiene que considerar, lo que básicamente es qué categoría de cable en Ethernet se considera, ¿no? Puede ser de categoría 6, 6A, cosas por el estilo, que es lo más usual, ¿no? ¿Ok? Las velocidades o las frecuencias que está pasando esa información, esa es una información muy importante que se tiene que considerar. Por ejemplo, a nivel de protecciones es de 100 gigabits por segundo, ¿sí? Bueno, no soy especialista en el tema de data a nivel de protocolos de IEEE. No sé si a nivel de data center o de comunicaciones existen velocidades más grandes, creo que sí. Ahora sabemos que lo que son las comunicaciones a nivel de este tipo de protocolos TCP/IP cada vez evolucionan muy rápido, ¿no? Y hace que las frecuencias sean mucho mayores, ¿no? Probablemente existen ya velocidades más grandes. Pero ojo, eso acá también hay un tema, ¿no? Va a depender mucho también, por ejemplo, ¿no? Si están trabajando con un equipo, un módulo de comunicaciones, cualquier tipo de comunicaciones, según la IEEE, ¿no? Que es la 802.3, que es la más usada, ¿no? En el mundo. Muy bien, en este caso tienen que ver el equipo que hasta qué frecuencias trabaja, porque muchas veces el cable te puede soportar, creo que hasta frecuencias mucho mayores que esta, el cable Ethernet, ¿no? O algún tipo de cable Ethernet, pero a veces el equipo no lo necesita, el equipo a veces solamente de 1 gigabit por segundo y más que suficiente, entonces el cable puede ser de 100, por ejemplo, y dicen, no, tiene que ser a nivel del cable, no, tiene que ser a nivel del equipo que soporta o tiene la velocidad, una velocidad determinada de comunicación, ¿no? Muy importante dato a considerar, ¿sí? Entonces, eso tiene que considerarlo. También la categoría del cable, ¿no? Llegamos hasta 6A, como mencioné, que es el estándar normalmente. Bueno, el tema de protecciones IP66 en parte está muy bien, aunque es redundante porque normalmente en esta zona, como mencionamos anteriormente, es bastante reducida, bastante metida, digamos, en una estación, ¿no? Y esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Y por supuesto, ¿no? El IEEE 803 punto llega a comunicarse o proteger, digamos, hasta sistemas de tipo PoE, ¿no? Muy bien, entonces ya creo que tenemos las bases, ya sabemos el por qué, y ahora vamos a ver las características técnicas del equipo. Bueno, acá hay una pequeña mención o la diferencia circunstancial, digamos, entre si yo quiero proteger una señal de comunicación, porque también existen dos hilos, como mencionamos, ¿no? Como el Modbus o el Profibus, por ejemplo, ¿no? Se consideran los supresores de tipo real-time, como vemos acá, que anteriormente ya le hemos explicado, ¿no? Y nuevamente invito a que puedan revisarlo en nuestra página de YouTube, ¿no? Entonces, básicamente, el cableado, digamos, que es lo que uno normalmente se llega a complicar, ¿sí? Sigue el mismo patrón del orden del cable, ¿no? A prima, B prima, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? El mismo orden, en la misma posición y llega al equipo proteger, ¿no? La única consideración que tiene que tomarse en cuenta es que esté lo más cercano al equipo proteger y que tanto la masa o la tierra del equipo proteger con el riel DIN donde está enganchándose el supresor tiene que ser la misma. Eso sí, muy importante, ¿no? Muy importante tiene que considerar, ¿no? Porque la descarga que utiliza el supresor de campo, normalmente, o de riel DIN, lo hace por el mismo medio, ¿no? Por ahí se realiza la descarga. Nunca debe haber tierras diferentes y por supuesto que la distancia no tiene que ser muy, muy alejadas, ¿ok? En el caso de este tipo de supresores, ¿no? Como mencioné anteriormente, en la foto anterior vimos un supresor diferente, ya vamos a llegar ahí, ¿no? Yo quise mencionarlo porque ha sido un supresor, ha sido el supresor más popular de DEN en estos últimos años, ¿sí? Es el del patch, el 929-121, tanto sí que me lo he memorizado, ¿no? Es bastante popular, todavía es funcional, ¿no? Sí, y bueno, como lo ven, se llega a ubicar, o sea, es básicamente
el crimpeado, digamos, del cable Ethernet tiene que respetarse las mismas direcciones, o sea, la misma línea, la misma guía, ¿no? Mejor dicho, ¿no? O sea, si entro con la misma configuración del cable, unos lo cortan, ponen el RJ45 y lo crimpean, ¿no? Tienen que mantener el mismo orden, tanto al momento que llega por un medio y el momento que sale por el otro, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo simplemente no tener ningún cuidado de que la comunicación o la información va a pasar de un medio a otro. Tengo que respetar el orden de llegada de cables, ¿no? En resumen, ¿no? De los 8 cables que llegan a nivel de este tipo de protocolos, ¿no? Del Ethernet que vemos, ¿no? Como mencioné, este ha sido el supresor más famoso, digamos, más usado en el tema de proyectos, ¿no? Pero siempre había un tema con este tipo de equipos, porque a diferencia de los equipos de campo, a diferencia de los equipos eléctricos, digamos, los supresores son pocos, ¿no? Y esos supresores tenían su indicador de estado, ¿no? Un indicador de estado donde me identifica si está el supresor ya inoperativo u operativo, ¿no? Entonces, cuando queda inoperativo el supresor, básicamente deja pasar la información. Por ese lado no hay problema, pero ya no tiene protección, ¿no? Eso es uno que siempre tiene que considerar, ¿ok? Pero no había forma de identificar, ¿no? No había forma de identificar cómo se encontraba el supresor, ¿no? A menos que lo tendría que retirar, ¿no? O sea, físicamente, visualmente, perdón, no había forma de identificar cómo se encontraban los supresores de este tipo de conexiones, ¿no? Ese era siempre el problema, hasta que, por eso siempre hacía unos regímenes de mantenimiento, ¿no? Donde el supresor, acá, bueno, se hace una prueba sencilla, no está aquí, disculpe, hay una prueba que se hace en el supresor para determinar si está no cortocircuitado, si no está en circuito abierto permanente, perdón, o no lo está, ¿sí? Eso lo voy a pasar en el grupo que hemos creado, no se preocupen, la información donde se hace ese tipo de pruebas, ¿ok? Acá se hace algunas consideraciones de instalación, ¿no? ¿Ya? Este, de la misma forma como el supresor de campo, ¿no? Este tipo de supresores, por ser metálico, ¿sí? Realiza la descarga por misma carcasa, ¿no? Esta misma carcasa hace la descarga. Se incrusta, digamos, en el RLD y por ahí se hace la descarga. Un tema muy importante que tiene que considerarse es que nunca tiene que haber un cruce, como vemos acá, ¿no? Este cruce no tiene que ocurrir en alguna protección, ¿sí? Que yo necesito realizar, ya que, ¿por qué se menciona esto? Ya que en muchos casos, ustedes saben que en muchas ocasiones ocultan los cables en las canaletas, ¿no? Y uno no ve físicamente si existe este tipo o ha ocurrido este tipo de incidencias, ¿no? En el tema del conexionado, ¿no? Mucho cuidado que tienen que tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llega alguna sobretensión, normalmente por el apantallamiento del cable, ¿no? Del RJ45 cuando es apantallado, por ejemplo, ¿no? O también por el mismo cobre de las puntas, ¿no? De las 8 terminales que tiene el cable Ethernet, ¿no? Entonces, si llegara a irse alguna corriente inducida, que es lo que es más usual, ¿no? Esa corriente inducida, digamos, si está muy junto, acá se consideran dos zonas. Zona no protegida, que es en la parte inferior del supresor, y la zona protegida, que es la parte superior. Está bien especificado en el supresor en sí, ¿ok? Entonces, si yo voy a juntar, digamos, o mezclar o acercar los dos cables, tanto la llegada como la salida, el efecto inductivo del cable que llega de campo, digamos, va a generar una corriente inducida y va a contaminar a la señal ya protegida, porque la idea de este tipo de equipos es de que si llegara por aquí, por la parte inferior, alguna corriente inducida, que es lo más habitual, ¿ok? Una corriente inducida por la parte inferior, lo ideal es que esa energía se derive por el riel D y a la Tierra, ¿correcto? Y que, digamos, protegida, digamos, esta señal para el equipo que necesito proteger.
¿no? Ese es el objetivo, el principio básico, bastante sencillo. Pero si llego a tener este tipo de escenarios, hace de que pueda contaminarse esta señal protegida, que es esta de aquí, y afectar al equipo que necesito proteger. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Sabemos que este tipo de informaciones es más delicada, ¿no? Porque estamos hablando de frecuencias más elevadas, más que las señales típicas de 420, on-off, inclusive algunos protocolos, ¿no? Sabemos que la data básicamente se bloquea el puerto y ya pierde comunicación. Eso es algo muy, muy crítico. Entonces yo tengo que considerar, a veces no significa que se va a quemar el equipo. Ojo, algo que también me he mencionado. Hemos mencionado de que los equipos se queman y por supuesto, eso puede ocurrir, ¿no? Pero lo que es muy a menudo en este tipo de escenarios es de que existen interferencias. Esta corriente inducida interfiere con la otra, con la que ya está protegida, y cuando llega al equipo, básicamente llega una señal distorsionada, ¿no? Inclusive puede bloquearse el puerto, no quemarse. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Se perdió comunicación? ¿Por qué? ¿No? Y ven el equipo, está bien, no tiene ningún problema, lo reinician y se olvidan de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender de la intensidad de descarga de rayo de la zona, como mencionamos anteriormente. Otra consideración que se tiene que tomar en cuenta es la distancia. Esta distancia del supresor hacia el equipo a proteger siempre se tiene que considerar una distancia no mayor de 50 centímetros. Esto es ya a nivel de fabricante, ¿no? En el caso de DEN, siempre tiene que considerarse esa distancia. ¿Por qué? Porque la data que maneja ese tipo de medio es bastante sensible, nuevamente, ¿no? Entonces, si la distancia comienza a aumentar, ¿no? ¿Ok? La impedancia también comienza a aumentar del cable. Siempre hay una interferencia, alguna distorsión. ¿Y por qué razón? ¿Que acaso el supresor no me protege? ¿No? No es que es una señal protegida, como tanto estoy repitiendo. La respuesta es un sí, pero no al 100%. ¿Por qué? No existe ningún equipo de campo que te proteja un 100% otro equipo. Eso uno tiene que siempre tomar en cuenta, ¿no? Las protecciones, tanto eléctrico, para señales, para comunicaciones, reducen drásticamente el riesgo de que los equipos sean afectados contra incidencia de rayos y sobretensiones. Reducen. En ningún momento se dice anula, ¿no? En ningún momento se dice te protege al 100%. Eso no ocurre. No existe en ninguna marca. ¿Ok? Por supuesto que hay algunas tolerancias, ¿no? Hay niveles de protección, que eso nuevamente ha sido un concepto que ya hemos explicado en las otras charlas. También existen niveles de protecciones para ese tipo de equipos, ¿sí? Que es el máximo nivel de voltaje que puede permitir salir, digamos, del equipo de protección. ¿Hacia qué? Hacia el equipo que necesita ser protegido. ¿Por qué? Porque normalmente estos equipos industriales también tienen su nivel de protección. No significa que simplemente tienen que resistir la data y si recibe un poquito más de voltaje de la data que está contemplada, se quema. No, así no funciona. Tiene un nivel de protección también que tiene que ser proporcionado por el fabricante. Los niveles de protección aquí ya son menores, ¿no? No hablamos menos de 1000 voltios, ¿no? En el caso de señales, perdón, claro, de supresores a nivel eléctrico, ¿sí? Ahí hablamos de 4000, 2000, perdón, 2000 voltios, 1500 voltios, que es el rango, ¿no? Aquí estamos hablando de rangos mucho menores de eso, ¿no? Y el equipo tiene que protegerse. Entonces, si yo voy a permitir, entre comillas, algún nivel de protección, por ejemplo, son 200 voltios, puede ser 400, algo así, voltios, ¿ok? Ese tipo de protección, ese tipo de voltajes va a llegar al equipo a proteger. Y no se quema, aunque sea data, no se quema porque la rapidez de esos picos es de microsegundos, es muy rápido, ¿ok? Por esa razón no se llega a quemar los equipos a proteger, ¿ok? Uno tiene que considerar eso. Muy bien, pero ¿qué pasa? Si yo este cable comienza a hacerse más largo, la impedancia de la misma comienza a aumentar. Mayor resistencia con una corriente que se forma, mayor voltaje. Significa que ya no va a ser 200 o 400 voltios, va a ser 300, 600 voltios, 700 voltios, va a aumentar este valor del voltaje. ¿Por qué? Porque la resistencia del cable aumenta. Pero es muy cortito, sí, pero estamos hablando de microsegundos y voltajes también muy pequeños, ¿no? Entonces, por eso el fabricante, en este caso de toma en cuenta que máximo tiene que ser medio metro, ¿ok? Esa es
La justificación a veces es un poco complicado en este tipo de armarios, ya que las distancias son bastante compactas o reducidas, ¿no? Para poder ser el tipo de protecciones. Pero como mencioné, va a depender mucho del análisis que realiza el cliente, ¿no? Muy bien, entonces creo que esta parte quedó claro, no mezclar las señales y mantener esta distancia y acabamos de explicar los fundamentos de por qué. Ahora, muy bien, este, algo que DEN ha puesto en el mercado recientemente, como mencioné en un inicio, ¿no? El tema del supresor más popular, digamos, de DEN, que es la 929-121, ese DEN Patch, no tenía visualizador de estado, ¿sí? Tenía que sacar el cable y probar el supresor, que está en el manual, básicamente, de instalación del supresor, ahí te dice cómo probar si que está o no operativo el supresor. Ya no es necesario. DEN ha sacado al mercado un nuevo equipo donde sí tiene un indicador de estado, ¿sí? Puedo identificar el estado físicamente, se puede visualizar, ¿no? Si el estado se encuentra en verde, significa que está operativo. Si llega a pasar a rojo, significa que, bueno, tiene que cambiarse. Me facilita muchísimo el tema de la verificación si el supresor cuenta con las protecciones, si está habilitado para proteger ese puerto de comunicación, ¿no? Muy bien. Entonces, ese modelo ha sacado nuevo en el mercado, ¿no? Acá yo, como mencioné en un inicio, algo muy importante de considerar, y lo hemos visto también en diapositivas superiores, es el tema de las pruebas que se realiza a los supresores. Es muy importante. Y acá, por ejemplo, de lo que llegué a mencionar, ¿no? Anteriormente en este estudio que se llegó a realizar con una mina para hacer una protección a nivel de comunicaciones, porque no lo había contemplado el cliente, ¿no? Al final sí aceptó, digamos, colocarse protecciones a nivel del data center, pero como la cantidad de supresores en este tipo de campos también es bastante considerable, estamos hablando de un data center, ¿no? Son considerables, se tiene que contemplar una protección, no estaba contemplado en su presupuesto. Ah, ya, ok. Entonces por supuesto que existen otras marcas en el mercado y por supuesto son más económicas y por supuesto tienen una razón de ser, de que son más económicas. Básicamente, como lo mencioné, es el nivel de protección que puede tener el equipo, ¿ok? Uno tiene que considerar qué nivel de protecciones tiene un supresor, ¿ok? Tanto en el tema eléctrico, en el tema de señales y por supuesto en el tema de las comunicaciones, ¿ok? En el tema de las comunicaciones como las señales, en la normativa 61643-21, ¿sí? Nosotros siempre nos basamos en normas porque siempre los clientes nos piden cuál es el fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que te indica? Dependiendo de las pruebas que se realiza con el supresor, se puede categorizar que el supresor te protege en cuatro categorías: C1, C2, C3 y D1. ¿Sí? Creo que ya lo hemos visto anteriormente un poco aquí. Voy a regresar un poco. Sí, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo yo hago el equivalente? Porque yo ya, digamos, me sé el tema de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente con muchas veces, ¿no? Entonces sí, existe una categoría. Ese tipo de pruebas, según la normativa 21, se introduce contra el 21, hace de que hay una equivalencia. Las pruebas de tipo D1 son para supresores que se van a denominar supresores de tipo 1, ¿ok? Si hay una prueba de tipo 2, perdón, de C2, significa que es un supresor de tipo 2. Y si hay una prueba de C1, significa que es un supresor de tipo 3. ¿Sí? D1, C2 y C1. Esas son las pruebas que uno realiza. ¿Ok? Y acá están, inclusive hay uno más, ¿no? Acá tenemos la D1, lo que hemos visto, que es para descargas de rayos, y bien lo ponen acá. Acá fíjense el tipo de onda, ya lo hemos explicado en charlas anteriores. 10-350, que es la onda de un rayo, ¿no? Significa que si los equipos se hacen las pruebas en esta categoría de D1, ¿sí? Puede ser de 0.5 a 2.5 kiloamperios, ¿no? Significa que puede soportar incidencia de rayo, pero de estas categorías, muy poco, muy bajo. No, nunca van a ver 100 kiloamperios acá, eso no pasa para señales, porque como habían mencionado, está en una zona de protección muy, muy, muy interior, en una estación, digamos, no es necesario tan grandes capacidades.
Pero sí capacidad de descarga de rayos, está muy bien, está interesante. Me puede proteger contra alguna incidencia, algún remanente de descarga de rayos me llega a proteger este tipo de supresores, ¿no? No es muy usual, quiero mencionar que no es muy usual, ¿ok? Pero como nuevamente detallo, va a depender del estudio que se haga en el lugar donde se van a ubicar los equipos, ¿no? Y eso no lo determina ni Den, ni Manelsa, ni yo, y si muchos de ustedes son integradores, ni ustedes tampoco. Eso se determina a nivel del cliente, ¿no? El cliente tiene que decirme en qué zona se encuentra su estación, ¿no? Y normalmente, casi siempre, no lo saben, por eso contratan a una empresa de ingeniería para que haga todo ese análisis, eso hacen. Y si no lo hicieran, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y también, ¿qué es lo que te indica la norma? Si no hay nadie que te brinda esa información, no te queda otra de irte por el mayor. Así de simple, es así. Así te indica la normativa. Tengo que irme por el mayor, es lo que indica la norma, ¿no? ¿Y el mayor qué te indica? Ah, que puede ser prueba de 0,5 a 2,5 kiloamperios, ¿no? Es un D1. Tipo de onda de rayo, ¿no? Y es 350, ¿ok? Este es para rayo. Para corrientes inducidas no sé, corrientes inducidas de rayo, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de ondas también. Los más comunes, el más común es el C2, como mencioné, ¿no? Que es el tipo de onda de sobretensiones o corriente inducida, que es la 8/20, ¿no? Como vemos acá. ¿Ok? Estamos hablando acá de corriente, porque es más fácil entenderlo por corriente, porque el nivel de voltaje va a depender mucho de la resistencia. ¿Ok? Entonces, 8/20, 8/20, acá por ejemplo este equipo te soporta, o sea, mejor dicho, las pruebas que se realizan para este tipo de equipos es a nivel de este, kilamperios, de 8/20, de 1 kilamperio a 5 kilamperios, por ejemplo, ¿no? Y el último, que es el C1, ¿no? Esto ya es un poquito más pequeño, digamos el de tipo 3, como hemos visto anteriormente, es de 0,5 a 0,5 kilamperios, también sobre tensión formada, ¿no? Un detalle muy importante. Significa, por ejemplo, que puede soportar muchísimas veces este tipo de onda si llega a ocurrir, por ejemplo, acá, en una zona donde existe incidencias enormes de rayos, por ejemplo, en la Sierra del Centro, donde existe minas de ahí, por Cusco, Huancavelica, esa zona, ¿no? Entonces, no, no significa que dura para siempre, no es así tampoco, ¿no? Este, la normativa también no te obliga a que tienes que soportar todas las veces hasta el infinito y más allá, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice, si llega a soportar dos incidencias de rayos, de remanentes de rayos directos, dos veces, dos pulsos. Si llegas a soportar en dos ocasiones, cumple la normativa, y inclusive que es uno de los más intensos, ¿ah? Por ejemplo, para lo que son de tipo 2, perdón, de C2, de tipo 2, puede soportar este tipo de sobretensiones o de corriente inducida 10 veces, como mínimo es. Ojo, como mínimo. No significa que 10 y se quema. No, no, no. Como mínimo. Soporta 10 veces este tipo de ondas, ¿no? Y por supuesto, como mínimo, te soporta 2 veces incidencia de rayo. Ok. Y por supuesto, cuando son ondas ya más pequeñas, corrientes inducidas más pequeñas, te soporta 300 veces, ¿no? Ok. Ya, entonces muchísimo más. Entonces, mientras más pequeña te soporta más, ¿no? Y ahí está el punto clave, ¿ok? ¿Sí? Este, esto sí llega a 3, solamente no mencioné el 3, pero sí este tipo de supresores, por ejemplo, que protege para todos los niveles, ¿no? Y acá te da, por ejemplo, la jerarquía. Para el 8/20 se hizo pruebas con 2,5 kilamperios por hilo, digamos, o por grupos de hilos, y por el total 10 kilamperios. 10 kilamperios, imagínense. 10 kilamperios mayor todavía a lo que te indica la norma. Imagínate. Siempre, es bastante peculiar en eso. No siempre se va a lo que la norma exactamente te dice. Por ejemplo, lo que son señales, señales de campo, la normativa te dice si es una zona de nivel 1 donde existen mayores incidencias de rayo, cada hilo, y esto te indica la norma, cada hilo tiene que soportar, si es el nivel 1, cada hilo tendría que soportar 2 kiloamperios de tipo de onda de rayo, este de acá. Así te dice la norma. ¿Ok? Pero este no te proporciona un supresor de 10 kiloamperios, de 2 kiloamperios. Te proporciona uno de 2,5 kiloamperios para ese tipo de ondas. Y siempre va un poco más, ¿no? Eso es lo bueno de DEN y por eso que grandes casas de ingeniería no se confía en sus proyectos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, llega a 10 kilamperios, ¿no? Como vemos acá las pruebas, es de 1 a 5, ¿no? Puede soportar mucho más todavía, ¿no?
Y en el caso de, para lo que son tipo de ondas de rayos, que es de 10 a 350, ¿no? Tipo de onda de rayo, acá sí es a nivel de 0,5, ¿no? Acá sí se va con el más pequeño. Como mencioné en un inicio, es poco usual que se llegue a realizar eso. Entonces, quien me está siguiendo desde minutos antes, mencioné que se hizo el análisis con esta empresa, ¿no? Perdón, se determinó, se justificó de por qué se tiene que colocar estos equipos, aceptaron, y bueno, se realizó la propuesta de seleccionar este equipo de acá, ¿no? Que cumple, porque previo a eso yo hice la consulta. ¿Cuál es la zona de protección de descarga de rayos? ¿No? De tu zona de descarga de rayos. El cliente dijo, no sé. ¿Sí? Lo que mencioné anteriormente. Ok, si no sabe, entonces por normativa, si yo quiero cumplir las normativas, tengo que irme con el mayor. Y el mayor, ¿qué es lo que te indica? Que tiene que tener un nivel de D1, tiene que soportar niveles de descarga de 10 a 350 como mínimo, ¿no? En este caso, este de acá cumplía cabal, porque llega a 0,5 descarga de rayo, como mínimo, ¿ok? Entonces, muy bien, eso fue la propuesta, cumpliendo las normativas y con todas las sugerencias, ¿no? Había otra empresa de la competencia que también tenía este tipo de protecciones, ¿no? Este, que no tenía el D1, llegaba, creo que inclusive llegaba a C2, pero a capacidades de 1 kiloamperio, muy pequeño, ¿ok? Llegaba a un kiloamperio, o sea, tipo C2, llegaba a C2 y C1, creo, pero el C2 le hacía pruebas de 1 kiloamperio, de tipo de onda de corriente inducida, 8/20, era pequeño, y por supuesto, mientras más pequeño, o mientras menos capacidad tiene de descarga, es más barato, por supuesto, eso es esto, muy usual, es lógico, ¿no? Entonces no podíamos llegar a ese precio. O sea, nosotros justificamos, mira, según la normativa, si no sabes la incidencia de descargas de rayos de tu zona, yo tengo que recomendarte que esto cumple. Yo no te puedo recomendar eso. ¿Por qué? Ponte que yo te recomiendo eso. Y el lugar donde vas a instalar los equipos sea una zona de descarga de rayos intensas, porque no lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puede quemarse. ¿Y qué conclusión va a ocurrir? Ah, tus equipos no funcionan. Eso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? No, digo que puede ocurrir, ¿no? Podría ocurrir un evento así. No puedo garantizarlo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, si yo colocara este supresor, ¿de acuerdo? Que corresponde a un nivel de protección, ¿no? De categoría de descarga de rayos según la zona, ¿ok? Porque el cliente no lo sabe. Lo coloco. Se llega a quemar el equipo, póngase en ese escenario. Pregunta, ¿por qué se quemó el equipo? Bueno, pasa, llega a ocurrir. Sí, eso no es imposible, señores. Puede ocurrir, ¿ok? Ningún equipo es 100% falible, como le he comentado, ¿no? ¿Es poco usual? Sí, para este tipo de supresores también considerar esto también no es muy usual. Pero en el caso de DEN no se arriesga nada, ¿no? Se va por lo que la normativa te tiene que recomendar, ¿no? Muy bien. Entonces, puede ocurrir. Y si ocurre, ¿cuál es la justificación? Ah, la justificación que según la normativa 61643-21, en una zona de protección de tipo de zona de descarga de rayos, te tengo que otorgar un supresor de categoría D1, que es un tipo 1, ¿ok? Que esto se hacen ensayos que es de 0,5 a 2,5 kiloamperios. Este supresor es de 0,5. Cumplo la normativa. Simple. Cumplo la normativa. Si ocurrió, pucha, ocurrió porque a veces va a ocurrir, ¿no? A veces pasa lo impensable en algunas ocasiones, ¿no? Pero por lo menos tengo la justificación normativa de que yo estoy haciendo bien, estoy cumpliendo mi trabajo, ¿no? Pero si en el caso de que me dicen, oye, ¿sabes qué? El otro cliente es más barato, ¿puedes bajarte el precio 50% más barato? Pero decir, no es posible porque la tecnología que te estoy ofreciendo es muy superior a lo que te están ofreciendo la competencia, no puedo llegar a ese precio, ¿no? Entonces tú tienes uno así. Yo creo que sí hay un modelo que llega a esto, creo, voy a revisar, un modelo bastante económico, ¿sí? Pero estoy haciendo mal, ¿no? Porque no puedo recomendar eso si no tengo un estudio previo, porque si se llega a quemar los equipos, ¿quién es el responsable? A decir, ah, ya, bueno, yo puse esto porque era el más barato. No es una justificación. Siempre cuando hay problemas donde todo el mundo somos abogados, ¿no? Y buscamos quiénes son los responsables. Entonces, eso era muy importante que quería compartir con ustedes. Muy importante que tienen que considerar el nivel de protección, ¿no? De estas categorías, inclusive para este tipo de equipos. ¿Ok? Muy bien.
Ok, de acuerdo. ¿Qué ocurre si es que, oh, muy bien, visualmente yo puedo monitorear los equipos? ¿Qué pasa si es una estación remota, muy alejada? Por supuesto que tengo un PLC. Quiero identificar si realmente el equipo puede también monitorearse en forma remota. Sí, sí es posible. ¿Ok? Este, acá unos equipos que son invasivos se colocan uno en un extremo de otro, de un grupo de equipos, o sea, eso es lo bueno, de un grupo de equipos, de supresores, perdón, ¿ya? En este caso se ven los supresores de señales, por ejemplo, estos tienen un contacto seco. Este contacto seco, cuando alguno de estos supresores se llega a interactuar, o mejor dicho, se llega a afectar por alguna descarga, ¿sí? Se llega a afectar por alguna descarga, entonces el contacto de este equipo de monitoreo se llega a cambiar y esto puede enlazarse con una entrada de PLC y esto puede llegar a una estación remota, a una estación de comunicaciones en el otro lado, ¿no? Ahí sí puedo monitorear el tema de las que son señales. Este equipo no es nuevo, eso ya existe, ¿ok? Pero siempre había el problema de cómo monitoreo si yo tengo este supresor o el anterior que hemos visto, ¿no? Este de aquí. Si yo tengo esto en un equipo remoto, en una estación remota, ¿cómo puedo saber si necesito reemplazarlo o no? Si llegar ahí me toma mucho tiempo y cosas por el estilo, ¿no? Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, es este supresor, ahora, ¿sí? Tiene una especie de componente, o un accesorio que se llega a colocar invasivamente, no tienes que sacarlo, simplemente se engancha, como vemos acá, ¿no? Y ya tiene la altura y ya tiene la geometría similar a los supresores de señales, como ven, ¿no? Como pueden ver, si esto yo lo llevo a colocar, más o menos tiene esta forma, ¿no? Este supresor, ¿no? Entonces yo también puedo condicionar o puedo colocar estos supresores conjuntamente con los supresores de señales, ¿no? Puedo colocarlos y esto yo puedo monitorearlos de forma remota, imagínense, ¿eh? Entonces de esa forma ya llego a un nivel superior de monitoreo para lo que son señales de data, ¿no? Entonces es algo bastante interesante que ha sacado en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Ok? Es algo interesante, importante. Bueno, acá digo, vamos a pasar un poquito más, nos gana el tiempo, ¿sí? Ya también revisamos el tema de antenas, en una charla anterior, ¿no? Y disculpen por eso, ¿sí? En una charla anterior del sistema de comunicaciones, así remotas, y recuerdo que ahí está en una charla que está en el canal de YouTube. Y ya para terminar, estimados, o estimadas, así que nada más, aquí, por ejemplo, una novedad que ha sacado, unas dos novedades muy interesantes, ¿ah? Que ha sacado DEN recientemente. Por ejemplo, este es un monitor de sobre tensiones, ¿no? Lo que son temporales y las permanentes también, ¿no? Entonces, esto se llega a colocar así tal cual como un supresor, ¿ok? No, ojo, no tiene punto de llegada a tierra, o sea, ahí no se iguala, simplemente se conecta. Por supuesto que hay un punto que es el neutro o tierra, si corresponde, acá son cuatro polos, ¿no? Y esto yo puedo monitorearlo a nivel de comunicaciones de Ethernet, ¿no? ¿Qué tipo de comunicaciones? Normalmente es de comunicaciones en Ethernet, Modbus TCP, y también puedo conectarlo por una nube. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un IP privada, la vuelvo pública y yo puedo monitorear el estado de cualquier cosa, de mi red eléctrica, en cualquier lugar donde yo me encuentre, ¿no? Así que alguien conoce el tema de comunicaciones de nubes, ¿no? Este, básicamente, aquí en este equipo se te da un usuario, puedes ingresar, ¿no? Todo, y tiene web browser que puedes monitorearlo. Normalmente siempre se configura como nivel un IP privada, pero se vuelve pública, ¿sí? Se hace pública, eso ya básicamente es un operador de Internet, es el que realiza esa, este, ese salto, digamos, ¿no? Porque ya básicamente es el tema del Internet que ustedes tengan, digamos, en una estación, ¿no? La web es privada, la web es pública, y se pública ya lo puedes enlazarlo como web browser, que quiere decir que lo puedes ver en cualquier lugar del mundo a través de la nube, ¿no? Interesante, bastante interesante. Ya puedes monitorear tu estación eléctrica tanto sobre tensiones temporales y permanentes en cualquier lugar del mundo que tengas conexión a Internet. Alguien ha hecho una consulta. ¿Cuál aplicaría para alarmas contra incendio? A ver, hola Dan, ¿cómo estás? Gracias por tu consulta. Alarmas contra incendio. Va a depender, estimado, el tipo de protocolo que estás trabajando.
Como ves, acá no estamos hablando de un protocolo en particular, porque esos son grupos de protocolos, o de algún equipo en particular, ¿no? O de alguna tecnología en particular, ¿no? Lo que sí es muy, muy diferenciado son las fotovoltaicas, por ejemplo, ¿no? Muy diferenciado, sí, porque todo es en DC, ¿no? Y de grandes capacidades en corriente, ¿no? Entonces va a depender del protocolo que se maneja. En el catálogo general de DEN está un sinfín de protocolos, ¿no? Lo que he mencionado solamente son algunos, ¿no? Entonces, llevaría al cabo revisar si esa información que tiene dentro de estos, entiendo que son los controladores que llevan a hacer todo su sistema de sistema contra incendio, ¿no? Entiendo que es así, unos controladores especiales, y a veces los protocolos son dedicados, ¿no? A veces son en RJ45, pero no sabemos qué tipo de comunicación es. Normalmente en los manuales, eso no está en las fichas, pero en los manuales sí especifica qué tipo de protocolo está utilizando dentro de esa red, ¿no? Basta con saber el tipo y vemos que este supresor es adecuado. Si es de señales a nivel de serial, podría ser también, ¿no? Pero si es a nivel de RJ45, lo importante aquí es conocer, como mencioné anteriormente, la velocidad de la data, del ancho de banda, ¿no? De la información que se está transmitiendo por ese medio en Ethernet, la categoría del cable, que normalmente es categoría 6A, ¿no? Ese es el estándar que se llega a considerar, ¿no? Y básicamente esos dos si no se tiene más información, ¿no? Porque de ahí llega a proteger de cualquier tipo de comunicaciones que se encuentre en ese rango, ¿no? De 100 gigabits por segundo, que se encuentre en una categoría E, ¿no? Y que soporte también el protocolo IEEE, ¿no? De 802, ¿sí? Si eso cumple, si el protocolo que se utiliza, porque sí entiendo que a veces hay equipos dedicados y utilizan un protocolo bien raro, ¿no? Inclusive del propio fabricante, pero va a depender más que nada si es en comunicación en Ethernet, de la velocidad, la categoría del cable, ¿no? Y si por supuesto que normalmente trabajan con protocolos de a nivel de Internet, porque estos equipos también se conectan con la nube, entonces tienen que soportar el IEEE 802 también, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. Entonces, se vendría a revisar qué tipo de señales está utilizando, ¿no? Y como te digo, en el catálogo general de DEN tiene un sinfín de protocolos ahí que detalla, ¿no? Y que para qué tipo de supresor también es importante para ese tipo de señal, ¿no? ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta. Bien. Y una última novedad es este tipo de supresor de señales, ¿sí? Estas son señales ya seriales, no son señales de comunicación en Ethernet, que llega a soportar hasta 10 amperios. Esto es bastante interesante porque sabemos que a nivel de señales, a veces, lo normal, por ejemplo, cuando son protocolos o señales de control, los amperios son bastante pequeños, ¿no? Hablan de 0,5, 0,25, a veces menos. A lo mucho llega a 0,7, 0,78. Raro he visto 1 amperio. Sin embargo, hay equipos muy dedicados, muy especiales, que sí me he topado con ellos, donde que son señales de campo, ¿sí? Pero llegan a señales, el amperio que pasa por ahí es de 2 amperios, 3 amperios, ¿no? Son bastante grandes, ¿no? Para señales eso es muy inusual, pero ocurre, sí existen modelos así. Por esa razón también han sacado esto en el mercado, que son supresores para señales, y te puede soportar hasta 10 amperios. Tipo de onda de rayo, como lo mencioné, 10-350 tipo de onda de sobretensión, corriente inducida, 20 kiloamperios. Imagínense, bastante potente, ¿no? Eso es para que uno necesite proteger alguna señal, ¿no? Ya sea en AC o en DC, máximo hasta 45 voltios, que es el máximo tensión de servicio, ¿no? Que soporta hasta 10 amperios, pues bastante para hacer una señal, ¿no? Puede soportar fácilmente de campo, ¿no? Y también tiene su indicador de estado, ¿ok? Eso es todo, estimados. Espero que haya sido de su agrado e interesante para ustedes. Como vemos, el tema ya de la data no es tan exigente en muchos casos, ¿no? Pero va a depender del nivel en la zona que yo me encuentre, ¿no? En una zona de protección que yo me encuentre. Todo depende de eso. Y si no hay información por parte del cliente, no me queda otra que irme por el máximo que me indica la norma, porque siempre nosotros somos acá, digamos, hablando en forma criolla, abogados del diablo, ¿no? O sea, siempre cuando hay problemas de donde nadie quiere ser responsable, ¿no?
Y nosotros, por ejemplo, en el caso de Manelsa, IDEN ayuda muchísimo en eso, nos salvamos en el tema de las normativas, porque cumplimos todas las normativas. No nos vamos por lo más barato, nos vamos por lo que la normativa indica, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, de proteger nuestros proyectos y las garantías del caso, ¿no? ¿Tendrán alguna consulta adicional? Muy bien. Muchísimas gracias con todos. Gracias por mantenerse en contacto con nosotros. No olviden que todos los jueves, en este caso ya es a las 10 de la mañana, tenemos capacitaciones y charlas a todos nuestros clientes. Armando, ¿alguien quiere hacer consultas? Sí, quería hacer David. Hola, profesor, David. sí. Sí, sí, ¿me Hola, David, escucha? ¿cómo estás? Sí, lo escucho. Bien. Sí, muchas gracias, Dime. joven, por el espacio. Joven, ahí observé que el supresor de pico se conectaba. ¿Aló? ¿No te escuchamos? ¿Aló? Parece que perdí comunicación con David. David, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, Sí, o te escucho sea, entrecortado, David. ¿cómo es cómo se hace la conexión con un terminal en el Real Link, o sea, del cable de 6 milímetros de puesta a tierra? Eh, ¿Cómo está la conexión con la Tierra de Rielding? ¿A eso te preguntas? Sí, efectivamente eso. Y la segunda pregunta sería, en Lima, ya que no caen rayos, no sería necesario acá en Lima, ¿no? Sería eso, sería para provincia. Ah, claro que sí. Primero respondo a tu segunda pregunta, que es más rápido. ¿Cómo se- Sí, exacto. Es muy inusual acá descarga de rayos. Bueno, se acuerdan ese día de hace 3 años, creo, donde por junio o algo así hubo una incidencia de rayos bastante fuerte, ¿no? Muy inusual. Pero no, no existen incidencias de ese estilo. Sin embargo, cuando ocurre, por ejemplo, ya también ha pasado en muchos casos, nuestro sistema eléctrico no es muy ordenado, les comento, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos incidencia de descarga de rayos, que sí tenemos sobretensiones generadas por máquinas, ¿no? En muchos casos los mantenimientos y las gestiones de calidad de energía son malas dentro de una industria. Y a veces se generan sobretensiones, por ejemplo, ¿no? Una sobretensión porque tenemos equipos antiguos o mal mantenimiento, con unos breakers en mal estado, ¿no? O sistemas de arranque o ruido eléctrico muy intensos, ¿no? Básicamente es por el mismo, eh, la operatividad del proceso, ¿no? A veces ocurre que esas sobretensiones van por el apantallamiento y se filtran por este tipo de equipos. Ocurre muy poco. Creo que, no les soy honesto, yo ya tengo experiencia en esto hace ya 6 años y creo que ha sido un par de veces que yo ocurriera algo así, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿no? No es usual, no es usual que llegue a ocurrir. Inclusive te comento que en algunos lugares donde existen descargas de rayos, ¿sí? De menor intensidad, tampoco, no ocurre. Ya me ha pasado, me he visitado en algunas oportunidades, por ejemplo en Arequipa, en ciertos lugares hay descargas de rayos, no es muy usual también, pero existe, ¿no? Es parte sierra, pero no tan sierra, digamos, y no ocurre, las estaciones están normal, sin problema, tienen su supresor a nivel de energía, por supuesto, y eso es todo. ¿No? Eso pasa, ocurre. Es por esa razón de que uno tiene que hacer las preguntas a su cliente final, ¿no? Si no tiene incidencias de rayos intensos, si no se para quemando los equipos como canchita, una vez me dijo un cliente, se queman como canchita, ¿no? Ya entonces no lo medita, ¿no? Porque básicamente se tiene que hacer un previo análisis, ¿ok?
Referente a tu segunda pregunta, es claro, este punto de tierra, ¿no? Estamos acá en el RLD, por supuesto, te tiene que estar conectado con un cable. 6 milímetros es el estándar, por supuesto. Acá se ponen como mínimo, ¿no? Como mínimo 1.5, pero el estándar, inclusive nosotros manejamos es de 6. Y este tiene que ir a un punto de barra en la parte inferior del tablero. Bastante sencillo, ¿no? Las distancias normalmente son cortas, hablamos de 1 metro, no pasando de ahí, ¿no? Pero sí es importante que el Real Link esté conectado de forma independiente a un punto de barra que se encuentra, digamos, acá. ¿Ok? ¿Cómo hago esa conexión? Normalmente coloco una bornera de tierra de 6 milímetros o de 4 milímetros, no hay problema, una bornera de tierra. Lo conecto y de la bornera jalo el cable de 6 milímetros hacia la barra. Sencillo como eso, ¿no? No hay mucha ciencia. También eso es aplicado, por supuesto, a los supresores de señales, ¿no? Señales de campo 420, discretas de 24 voltios o algún protocolo industrial. Exacto. ¿Alguna consulta adicional? Ok, estimados, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden que todos los jueves a estas horas brindamos capacitaciones. Lo pueden revisar en nuestra página web. Este curso, por supuesto, va a estar puesto en nuestro canal de YouTube. Por eso también hay más cursos de canales de YouTube en el tema de protecciones. Si gustan profundizar más en el tema de los fundamentos, tipos, los otros supresores que hablamos anteriores, capacitaciones, de señal, de data, de estaciones remotas, lo tenemos ahí, como este lo vamos a incluir. Y en el grupo de WhatsApp vamos a enviar la presentación y cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros gustosamente le vamos a apoyar. Más que decirle que tengan muy buenos días todavía. Hasta luego. Cuídense.